Hermanos, una de la realidad que atravesamos nosotros como creyentes es que muchas veces atravesamos circunstancias que hacen tambalear nuestra fe. Algunas de las circunstancias que atravesamos en nuestra vida nos hacen cuestionar algunos aspectos de nuestra fe. No sé si a usted alguna vez le ha pasado, cuando ha pasado algún momento difícil en su vida, de preguntarse: ¿por qué me va mal si estoy intentando obedecer a Dios? ¿Por qué al que intenta hacer lo correcto le es más difícil? Es como que le ponen trabas y todo se le vuelve más difícil al que quiere hacer lo correcto. En cambio, al tramposo pareciera que todo le sale bien. ¿No debería ser al revés? ¿No debería haber una diferencia en las bendiciones que reciben los malos y los hijos de Dios? Todos los creyentes, amados hermanos, atravesamos circunstancias difíciles. Y los creyentes respondemos de una de dos maneras ante estas circunstancias difíciles. O respondemos quejándonos ante Dios, o respondemos esperando en Dios. Bueno, hermanos, en el estudio que hoy vamos a tener en el libro del profeta Malaquías, versículos 13 al 16, vamos a ver de que el pueblo de Israel se encontraba en una circunstancia como esta. Y vamos a ver en este pasaje que dentro del pueblo habían dos tipos de personas. Habían los que se quejaban todo el tiempo contra Dios, como también habían aquellos que esperaban en Dios. Hoy vamos a ver 3 puntos en el estudio de esta mañana. Punto número 1, parte del pueblo habla contra Dios. Punto número 2, Dios siempre tiene un remanente fiel. Y punto número 3, la promesa de Dios a los suyos. Vamos a empezar viendo nuestro punto número 1. Parte del pueblo habla contra Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Este segmento, amados hermanos, inicia la última acusación que va a presentar el profeta Malaquías de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Durante todo el libro, el profeta Malaquías ha estado acusando y señalando el pecado del pueblo. Y ahora va a señalar una última sección de acusación. ¿Cuál es esta acusación que se realiza al pueblo? Es que Dios les dice: contra mí han levantado palabras violentas. Han hablado contra mí palabras violentas. Esa frase, palabras violentas, significa palabras insolentes, palabras duras, con una actitud desafiante, falta de respeto. Dios le está diciendo: ustedes se han dirigido hacia mí todo el tiempo con palabras desafiantes. Un ejemplo, hermanos, que nos puede ayudar a entender qué es lo que Dios le está diciendo, es aquel ejemplo que vive todos los días un padre de familia en casa. Cuando quizás el padre de familia va y corrige a su hijo, y el hijo a veces, por el pecado que tiene, contesta al padre y le dice, ya sea contestando con una actitud insolente: ¿tú quién eres para mandarme? O a veces simplemente con un gesto, ¿no? Esa actitud es una actitud insolente. Esa actitud, amados hermanos, es la actitud que Dios está reprendiendo al pueblo. Dios estaba corrigiéndole, exhortando al pueblo por su pecado, y el pueblo estaba teniendo esa actitud que muchas veces tienen los hijos con los padres, esa actitud irrespetuosa. Ahora, hermanos, todo el libro del profeta Malaquías consiste en esto. Todo el tiempo Dios les dice algo y el pueblo contesta a Dios. Por ejemplo, Malaquías 1, versículo 2, Dios les dice que los ha amado y el pueblo les contesta a Dios: ¿en qué nos has amado? Malaquías 1:6, Dios les dice: han menospreciado mi nombre, y el pueblo le contesta diciendo:
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 2, versículos 2 al 13, Dios les dice que ya no iba a aceptar sus ofrendas. Y el pueblo pregunta, ¿por qué no vas a aceptar nuestras ofrendas? Malaquías 2, 17, Dios les declara al pueblo que lo han hecho cansar. Y el pueblo le pregunta, ¿en qué te hemos cansado? Y en Malaquías 3:7, Dios los llama a volverse, a arrepentirse de sus pecados. Y ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué nos vamos a arrepentir? Bueno, hermanos, todo el tiempo el pueblo estaba cuestionando, contestándole a Dios de una forma irrespetuosa. Y hermanos, esa actitud era una actitud de queja contra Dios. Y hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta es que la queja sale del corazón orgulloso. Un corazón orgulloso se manifiesta en una persona que se queja constantemente. El pueblo todo el tiempo no reconocía su pecado, sino que también todo el tiempo ellos creían que eran inocentes y culpaban a Dios de lo que habían hecho. Y hermanos, esa es la manifestación clara del pecado en el corazón del hombre. Recuerde Génesis capítulo 3. El ser humano cae en desobediencia a Dios. Y Dios viene y le pregunta a Adán, Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y la respuesta de Adán es, la mujer que tú me diste. Adán no solamente no estaba reconociendo su pecado, sino que estaba culpando a Dios de lo que le estaba pasando. Y hermanos, es eso mismo que está haciendo el pueblo de Israel. Dios acusándole, Dios señalando su pecado, y el pueblo no solamente estaba no reconociendo su pecado, sino que estaba culpando a Dios de todo lo que les estaba pasando. Y hermanos, esa es la evidencia de un corazón orgulloso. Un corazón orgulloso que piensa diciendo, soy tan bueno que no merezco todo lo que me está pasando. Hermanos, no somos así. No somos así cuando muchas veces atravesamos circunstancias difíciles y empezamos a decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Acaso yo soy tan bueno? Hago tantas cosas para ti. No merezco esto que me está pasando. Cuidado, hermano, con esa actitud. Porque no solamente es una actitud que refleja falta de humildad delante del Señor, sino que también hace que nosotros estemos culpando a Dios, estemos haciendo a Dios responsable y culpable de las cosas que nos suceden. Cuida tu corazón de envanecerte o enorgullecerte por algo, de creer que lo que tienes, amado hermano, hermana, es fruto de lo bueno que eres y que todo lo que tienes es algo que tú lo mereces. Hay un pasaje hermoso que encontramos en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Primera Corintios, versículo 4, versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios es. Todo lo que nosotros tenemos es por pura gracia. ¿Sabe qué es lo que nosotros sí merecemos? Es el justo castigo de Dios. Pero, amados hermanos, todo lo que el Señor nos da es únicamente por gracia. Y por eso esa pregunta del apóstol Pablo diciendo, ¿y de qué te glorías? ¿De qué te enorgulleces? Como si todo lo que tuvieses fuera por tus méritos. Todo lo que tienes has recibido de parte de Dios. Bueno, una vez más, amados hermanos, el pueblo le contesta a Dios de esa forma irrespetuosa. Dios diciéndole, ustedes han hablado palabras irreverentes, violentas, irrespetuosas, insolentes ante mí.
Y el pueblo le responde diciendo: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti? Una vez más, el pueblo se niega a reconocer su pecado, pero Dios nuevamente les va a señalar cuál era su pecado. Versículo 14. ¿Cuáles eran esas palabras violentas, irrespetuosas que el pueblo estaba hablando? Versículo 14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Por demás es servir a Dios. El pueblo estaba murmurando. Esa idea de que hemos hablado contra ti es que Dios está acusando no solamente que estaban hablando cosas violentas, insolentes de parte de Dios, sino que la idea de esa expresión es que estaban hablando a las espaldas. Es como que estaban murmurando los unos con los otros contra Dios. Y voy a volver de nuevo al ejemplo del padre con el hijo. No sé si a usted alguna vez le ha tocado como padre ver aquello, o quizás ha visto aquella actitud que sucede. El padre va, corrige al hijo, le llama la atención y el padre se da la espalda y se va yendo, y el hijo empieza a murmurar cosas contra el padre, decir: ay, ¿qué se cree? ¿Por qué me está haciendo todo eso? Pero murmurando. Es esa figura la que Dios está acusando al pueblo. El pueblo estaba murmurando esas palabras violentas contra Dios. Y lo que se estaban diciendo el uno al otro, se estaban diciendo era: ¿sabes qué? De nada sirve todo lo que estamos haciendo. Servir a Dios es en vano, no sirve de nada. Ahora, hermanos, dos cosas particulares que el pueblo estaba diciendo que era en vano hacer. En el versículo 14 dice: número 1, de nada sirve obedecer a Dios. Es en vano obedecer. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley? Las cosas que murmuraban los unos a los otros eran: ¿sabes qué? No sirve de nada obedecer la palabra de Dios. Guardar la ley es en vano, es un esfuerzo en vano. Y número 2, de nada sirve afligirse o humillarse ante Dios. Los israelitas creían que tanto obedecer a Dios como humillarse delante de Él era algo que no tenía sentido. Era algo que no tenía un propósito, era algo en vano. Ahora, hermanos, ¿por qué el pueblo creía que todo lo que hacían para Dios era en vano? Porque ellos, cuando servían en las fiestas o en los sacrificios o en las tareas que tenían que cumplir en el tabernáculo, cuando ellos hacían todo eso, simplemente veían el servicio a Dios como un medio en el cual le daban algo a Dios y que Dios estaba en la obligación después de devolver y retribuir a su esfuerzo. La razón por la que ellos creían que su servicio a Dios era en vano es porque ellos esperaban una retribución a ese servicio. Y ellos, cuando veían su condición actual, veían que no tenían las bendiciones que ellos creían que merecían. Ahora, hermanos, esta perspectiva del servicio a Dios que tenían los israelitas, veían al servicio a Dios simplemente como algo para alcanzar mis bendiciones, algo para alcanzar mis deseos personales. Y no veían al servicio a Dios como un medio para agradar a Dios. Ahora, hermanos, esto es una realidad que no solamente vivía el pueblo de Israel, sino que es una realidad que hoy en día nos toca vivir en la iglesia. ¿Cuántas personas asisten a la iglesia únicamente pensando que es el medio por el cual van a obtener beneficios de parte de Dios? O que es el medio para alcanzar sus deseos y sueños. Y hermanos, esa es la razón por la que las iglesias que predican este tipo de mensaje, donde
¿Quieres alcanzar tus sueños, las bendiciones de Dios? Ven, haz esto, da dinero. Es por eso que las iglesias esas son muy llenas. Porque las personas únicamente eso es lo que quieren. Ven a Dios simplemente como aquel banco en el cual yo voy y hago mi aporte y después me vienen los intereses. El pueblo de Israel tenía ese pensamiento. Y hermanos, es importante que nos hagamos algunas preguntas con respecto a esto nosotros. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Cuál es la razón por la que obedecemos? ¿En serio obedecer a Dios es algo en vano? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué le servimos? Ayer hemos tenido un tiempo en el cual hemos ido a repartir folletos, a hablar a otros del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué hemos hecho eso? Hemos dedicado toda una tarde a hacer esa actividad. Hemos venido y preparado un refrigerio para compartir a las personas. Hemos tenido también un sacrificio de ir caminando por las calles para hacer una invitación. ¿Por qué hacer todo ese servicio? ¿Es algo en vano? ¿Cuál es la motivación para todo lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Vienes a la iglesia esperando que porque vienes a la iglesia Dios te recompense con bendiciones materiales? Bueno, hermanos, nuestra obediencia y servicio a Dios no tiene como objetivo alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de nuestras obras, amados hermanos, no hay nada que nosotros podamos alcanzar por nuestras propias obras. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es a través de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. La obediencia y servicio a Dios de parte de los creyentes debe ser una expresión de adoración, gratitud y amor a Dios. Estas personas en el pueblo de Israel hacían todas las prácticas como una práctica religiosa sin sentido. Por eso el profeta Isaías también en su libro acusa al pueblo de Israel diciéndole de parte de Dios: estoy hastiado de vuestros sacrificios. Hermano, el Señor no esperaba únicamente que hagan una tradición o unos ritos o rituales vacíos, sino que el Señor acusa porque el pueblo no le estaba temiendo y no lo estaba amando al momento de realizar todas estas obras. Si todo lo que haces, amado hermano o hermana, en servicio u obediencia a Dios, no tiene como motivación únicamente la gloria de Dios, no tienes como motivación adoración, agradecimiento y amor hacia Dios, y tienes como motivación únicamente yo voy a hacer esto porque quizás Dios me va a bendecir por lo que estoy haciendo. Si tienes otra motivación en tu corazón, entonces déjame decirte que tu servicio sí es en vano. Y eso les dice el Señor Jesucristo a los fariseos en Mateo capítulo 15, si me acompañan en sus Biblias, Mateo capítulo 15, versículos 8 al 9. El Señor Jesús está citando un pasaje del profeta Isaías. Desde el versículo 7 dice: hipócritas, Dios diciéndole, el Señor Jesucristo hablándole a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y fíjense bien lo que dice el versículo 9: pues en vano me honran. Hermanos, si usted no tiene como motivación principal de todo lo que hace la gloria de Dios, es en vano todo lo que usted está haciendo, porque no va a obtener nada de parte de Dios. Es en vano, es en vano. Ahora, hermanos, Dios va a seguir describiendo aquello que había en el corazón de estos hombres, que se quejaban y murmuraban contra Dios todo el tiempo. Volvemos a nuestro pasaje en Malaquías. Versículo 15 sigue diciendo todo lo que estas personas murmuraban los unos con los otros.
Versículo 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Esa palabra soberbios es orgullosos. Bienaventurados los orgullosos y los que hacen impiedad, es decir, los que pecan, los que viven pecando. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ese era el pensamiento de los israelitas a los cuales Dios está acusando por medio del profeta Malaquías. Decían que parte de la queja que ellos tenían contra Dios es que no solamente miraban su situación y que estaban viviendo en miseria y se estaban quejando contra Dios diciendo, Dios, estamos haciendo todo esto y estamos atravesando esta miseria, sino que también empezaban a mirar a su alrededor y empezaban a ver a sus enemigos y veían que a ellos le iba todo bien. Veían que sus enemigos tenían poder. Veían que sus enemigos tenían riquezas y ellos decían, a ver, nosotros estamos obedeciendo a Dios y nos va mal. Ellos son desobedientes a Dios y les va bien. Nosotros todo el rato estamos afligiéndonos delante de Dios, pero ellos son orgullosos y les va bien. Así que ellos decían, ¿ha visto? Ellos son bienaventurados, ellos son dichosos, por lo cual si nosotros queremos que nos vaya bien, tenemos que ser como ellos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros atravesamos esa lucha? Que vemos nuestra circunstancia y decimos, yo me estoy esforzando, me está yendo bien. Y al otro tramposo que está haciendo todo mal, le va bien y a mí me va mal. ¿Acaso no nos pasa eso, hermanos? Que estamos haciendo una fila larga para hacer un trámite en algún lugar y vemos que alguien está ahí y ofrece a otro, yo te lo hago el trámite, ¿no? Y va y soborna y ¡pum!, ya lo hizo. El tramposo alcanzó rápidamente. En cambio, yo que intento hacer lo correcto me demoro más y me tardo y llego y hago todo lo que está pidiendo la ley y me ponen trabas y se me hace más difícil, pero al tramposo todo le va bien. Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era, decían, a ellos les va bien, entonces, bueno, vamos a imitarlos, porque parece que Dios a ellos sí los bendice. Parece que a ellos Dios los bendice y no a nosotros. Este dilema, amados hermanos, es el mismo dilema que encontramos en el Salmo 73. Salmo 73, escrito por el sacerdote Asaf. Y él escribe también una situación similar. Salmo 73. Desde el versículo 2 en adelante, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y cuál era la razón por la que casi resbala el salmista? Porque tuve envidia de los arrogantes, es decir, de los orgullosos, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista está diciendo, casi tropiezo en mi andar porque tuve envidia de la prosperidad de los impíos. Amados hermanos, lo que estaban haciendo los israelitas estaban teniendo envidia de sus enemigos, estaban teniendo envidia de los que pecaban. Y hermanos, esto es muy, pero muy importante. La envidia, amados hermanos, te va a hacer querer imitar a aquel que tú envidias. Lo que estaban haciendo los israelitas, estaban envidiando al malo y eso les estaba haciendo pensar de que debían comportarse como ellos. Hermanos, ¿tú envidias la prosperidad de los malos? A veces nosotros podemos ver nuestra situación y decir, yo estoy haciendo todo lo que la palabra de Dios dice, o por lo menos me estoy esforzando en obedecer la palabra de Dios.
y ves al de tu alrededor y dice, él es un ladrón, él miente todo el tiempo, pero mira, tiene todo. Amado hermano, hermana, no los envidies. No los envidies. ¿Por qué? Porque envidiarlos va a hacer que tú anheles imitarlos. Y cuán triste es cuando el pecado en nuestro corazón hace que anhelemos ser como los incrédulos. El sacerdote, el salmista Asaf está diciendo, casi tropiezo, casi empiezo a imitar a los impíos, porque tuve envidia de su prosperidad. Tuve envidia de su prosperidad. Asaf va a describir a lo largo de este salmo, en el Salmo 73, Asaf va a describir esa lucha en sus pensamientos, esa lucha en su corazón en esta situación. Vayamos al versículo 12 en adelante hasta el versículo 15 y vamos a leer y quizás identificarnos con esta lucha que tenía Asaf. Salmo 73, versículo 12 en adelante dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Primer cosa que Asaf veía de los pecadores, decían, ellos son pecadores, pero sin ser turbados, sin tener estorbo, ellos han alcanzado riqueza. Y a mí me cuesta alcanzar, aunque sea para el pan a la boca. Pero estas personas, sin hacer esfuerzo y sin encontrarse estorbo alguno, ya son ricos. Número 1. Versículo 13. ¿A qué conclusión tenía esa lucha en su corazón Asaf? Verso 13 del Salmo 73. Verdaderamente en vano. ¿Se dan cuenta que usa la misma palabra que tenían los del tiempo de Malaquías? Cuando decían, en vano estamos sirviendo a Dios. Aquí Asaf está diciendo, al ver la prosperidad del impío, está diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf empieza a considerar diciendo, estas personas que pecan contra Dios todo el tiempo, su retribución es riqueza. En cambio yo, que he limpiado mis manos y mi conciencia delante del Señor para obedecerle, lo único que he recibido ha sido castigo, dureza, maltrato. Hermanos, ¿no es la lucha que tenemos en nuestros corazones cuando todo pensamos que nos va mal? ¿No es la lucha que tenemos en nuestros corazones cuando trabajamos y a veces hay necesidades en la casa y empezamos a decir, creo que mejor le va a aquellos que no le dedican ningún tiempo al Señor? Creo que mejor le va a aquellos que no buscan hacer las cosas honradas delante del Señor. Hermanos, cuida tu corazón de no pensar que lo que haces para Dios es en vano. Si lo haces con la motivación incorrecta, sí es en vano. Pero si lo haces para la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Y versículo 15 del Salmo 73. ¿Qué le llevó a Asaf pensar todas estas cosas? Verso 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Qué fue lo que le llevó a Asaf? Ver la prosperidad del impío, ver su miseria, fue llegar y decir, creo que voy a hablar como ellos, creo que voy a ser como ellos. No los imites, no los envidies a los pecadores, a los impíos, porque eso te va a hacer anhelar ser como ellos. Permítame contar un ejemplo, hermanos, para ilustrar esta figura. Del pueblo, de la ciudad de donde yo vengo, ¿no? Es muy común encontrar autos indocumentados, lo que normalmente se conocen como autos chutos. Todas las personas, es increíble, tan fácil que es comprarse el auto. Los autos modernos están en $2,000, $3,000, ¿no? Es fácil comprarse un auto y todas las personas tienen autos. Ahora, hermano,
los creyentes allá en la iglesia empezaron a ver que todas las personas tenían autos y empezaron a envidiar y decir, yo me estoy esforzando y que sigo andando en mi bicicleta o apenas voy caminando. Pero estas personas ya tienen sus 5 autos porque es fácil comprarse autos. ¿Cuál fue la tristeza que llevó eso, hermano? Que hermanos de la iglesia terminaron comprándose autos chutos. Y los hermanos de la iglesia ya estaban imitando la actitud de los impíos. ¿Todo por qué? Llevado por la envidia de la prosperidad del impío. Por la facilidad que tienen ellos para alcanzar las cosas. Hermano, nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacerlo. No podemos imitarlos. Qué triste el pueblo de Israel, cuestionando el pueblo de Israel todo el tiempo, quejándose ante Dios. Pero como les decía, hermanos, este pasaje nos muestra que dentro del pueblo de Israel habían 2 tipos de personas. Habían los que se quejaban todo el tiempo, pero también había un grupo que sí esperaba en Dios. Y ahora vamos a entrar a nuestro segundo punto. Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel. Versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Dentro de toda la nación había un enorme grupo, la mayoría que se quejaba contra Dios. Pero ahora este pasaje nos dice que también había un pequeño grupo. Y ese grupo lo distingue como el grupo que temía a Jehová. El grupo que temía a Jehová. Dios tenía un grupo de verdaderos, fieles hijos de Dios. Hermanos, y es algo que vamos a ver a lo largo de toda la Escritura, es que Dios siempre tiene guardado un remanente fiel, una parte fiel para el Señor. Cuando nosotros vemos desde Génesis, Dios ve la maldad en Génesis capítulo 6 y dice, voy a destruir toda la tierra, pero Dios tenía un remanente fiel que Él se guardó para sí. ¿Quién? Noé y su familia. Vemos el avance del pueblo de Israel y esta forma de que Dios va guardándose un remanente fiel es a lo largo de toda la palabra de Dios. Vamos a ver simplemente algunos ejemplos. Cuando el pueblo de Israel llega y está por ingresar a la tierra de Canaán, envían 12 espías para que puedan ver la tierra. 10 de esos espías decían, no, Dios nos ha engañado. Los enemigos son gigantes, nosotros somos como langostas delante de ellos. Pero Dios tenía un remanente fiel, 2 personas de las 12, Caleb y Josué. Cuando nosotros vemos en 1 Reyes capítulo 18, el profeta Elías luchando contra 800 profetas de Baal. Y el profeta Elías mostrando la firmeza, vamos al capítulo 19, la reina Jezabel amenaza de muerte al profeta Elías. Y el profeta Elías va a una cueva y empieza a desear morirse y le dice al Señor, pero Señor, estoy solo yo contra todos ellos. Y Dios le dice, no estás solo. Yo me he guardado un remanente fiel. 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando Elías pensaba que estaba solo, Dios le decía, yo tengo mi remanente fiel. ¿Y saben qué, hermanos? Dios siempre tiene su remanente fiel. Cuando vemos la historia en la época del catolicismo romano, durante los 1000 años de silencio y oscuridad que trajo el catolicismo romano, donde todos pensaban de que ha desaparecido la iglesia verdadera del Señor, pero Dios tenía su remanente fiel dentro. Ahí tenía su remanente fiel. Dentro de esta generación malvada de Malaquías, el Señor tenía su remanente fiel. Tenía parte del pueblo que le temía
a Jehová. ¿Y saben qué, amados hermanos? Esta es la característica que diferencia entre los que se hacen llamar del pueblo y los que son verdaderamente del pueblo de Dios. Todas estas personas que se estaban quejando contra Dios, ellos ostentaban ser del pueblo de Dios, pero sus hechos mostraban totalmente lo contrario. Pero el Señor muestra que verdaderamente dentro de todo ese grupo sí tenía un pequeño grupo que sí era verdaderamente del pueblo de Dios. Y hermanos, hoy en día muchos se hacen llamar cristianos, muchos se hacen llamar hijos de Dios, pero solamente hay una diferencia o algo que va a caracterizar a los que verdaderamente son hijos de Dios de aquellos que se hacen llamar hijos de Dios, que es el temor a Dios, el temor a Dios. Acompáñenme a Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, versículos 15 al 16. Tito 1, 15 al 16. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y escuche esta parte, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, hermanos, esta es la realidad que no solamente vivía en el tiempo de Malaquías, que todos se hacían llamar hijos o pueblo de Dios, pero el Señor sí tenía un remanente que sí formaba parte del verdadero Israel. De la misma manera, hermanos, hoy en día tenemos muchos que profesan conocer a Dios, pero tristemente con sus hechos lo niegan, lo niegan. El temor a Dios es la característica principal de aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. El temor a Dios es la característica principal del pueblo de Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Vamos con varios versículos. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. ¿Qué significa temer a Dios? El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El que tiene temor a Dios considera que temerle, que aborrecer el mal es mejor aun cuando tengamos poco, y es más valioso que cualquier riqueza que podamos tener en este mundo. Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hermanos, el temor a Dios es andar en sus caminos, es aborrecer el mal. Y es interesante, amados hermanos, que cuán clara está la diferencia entre el pueblo que se quejaba y el pueblo que honraba a Dios. Los que se quejaban le hablaban a Dios con irrespeto, le hablaban a Dios sin temor y sin reverencia. En cambio, la característica principal de los que forman parte del remanente fiel del Señor es que le temen, que le respetan, que le tienen reverencia a Dios. ¿Qué hacían estas personas que temían a Dios? Si los que no temen a Dios, si el pueblo que se quejaba, si el pueblo que todo el rato le hablaba de forma irreverente a Dios, murmuraba contra Dios, ¿qué era lo que hacía el pueblo verdadero del Señor, el remanente fiel del Señor? Verso 16. Entonces los que temían a Jehová
hablaron cada uno a su compañero. Esa frase, esa expresión, hablaban cada uno a su compañero, es que se dieron cuenta que el pueblo estaba andando en pecado y empezaron a hablarles, a corregirles, a amonestarles. Hermanos, la idea de esta expresión es que los que temían a Dios no se quedaron callados. No se quedaron callados. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los impíos tampoco se quedaron callados. Ellos, cada uno hablaba a su compañero para murmurar contra Dios. ¿Cómo podían quedarse callados los que verdaderamente temían al Señor para corregir a su hermano, a su hermana? El remanente fiel del Señor le teme y no se queda callado ante el pecado, sino que entiende su responsabilidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo, así como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y es interesante, hermanos, cómo vemos también que Dios tiene un trato especial con su pueblo. A diferencia de lo que pensaban estas personas que se quejaban todo el tiempo contra Dios diciendo, a Dios no le importamos, Él bendice a los pecadores. Dios le demuestra a su remanente fiel. Dios le demuestra a aquellas personas que verdaderamente le temían que Dios sí tiene un trato especial para con los suyos. Verso 16. ¿Qué hizo Dios al ver el temor de estas personas? Jehová escuchó y oyó. Escuchó y oyó. Y uno puede decir, pero tampoco solamente los escuchó. En cambio a los otros le da toda la riqueza. Hermanos, que Dios nos escuche es la mayor bendición que los hijos de Dios podemos anhelar. Es la mayor bendición, es el mayor acto de misericordia que Dios tiene con nosotros. El hecho de que Dios nos considere, incline su oído a nuestro clamor. Dios los escuchó. Dios tiene una atención especial con los suyos, amados hermanos. Dios escucha a sus hijos. Dios escucha a sus hijos. No lo olvide. Volvemos al verso 16 de Malaquías, capítulo 3. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. ¿Qué significa eso? Esto era algo muy común que se hacía en esa época. Cuando el pueblo veía o contemplaba un acto de misericordia de parte de Dios o algo que ameritaba hacer un recordatorio, o elevaban un altar o hacían un libro o un escrito que les sirva de memoria y recordatorio. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel está ingresando a las tierras de Canaán y pasan por el río Jordán y Dios les dice, tomen una piedra por cada tribu de Israel? Y cuando entren a la tierra de Canaán y sus hijos le pregunten, ¿qué son estas piedras? Ustedes le van a decir, esto representa aquel día que el Señor cumplió su promesa de hacernos entrar a la tierra. Amados hermanos, era muy común hacer recordatorios. Bueno, un recordatorio que hicieron, escribieron en un libro todo lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estas personas que temían a Dios no querían olvidarse de aquel compromiso que estaban teniendo con Dios, de servirle, de obedecerle y de no ser como aquellos que se quejaban. Era un recordatorio de su compromiso ante Dios, de temerle y amarle ante toda adversidad. Hermanos, esto es muy parecido a lo que hace Josué en Josué capítulo 24, si me acompañan en sus Biblias. Josué capítulo 24, Josué está hablándole al pueblo de Israel. Josué se está despidiendo del pueblo de Israel porque él ya veía pronto su tiempo de partida, su tiempo de su muerte, por lo cual Josué se dirige a todo el pueblo. Josué capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Ahora pues,
temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, el compromiso que estaban haciendo estas personas que temían a Dios era un compromiso como este de Josué, que estaban diciendo: yo voy a servir a Jehová, yo y mi casa voy a servir a Jehová, no importa si todo el resto del pueblo se aparta, yo voy a servir y amar y adorar a nuestro Dios. Nosotros serviremos a Dios. Hermanos, esa es una característica del remanente fiel del Señor, que dice: yo voy a seguirle, pase lo que pase, pase lo que pase. Entramos al último punto y vamos terminando el mensaje, hermanos. La promesa de Dios. Versos 17 y 18, Malaquías 3, 17 y 18. Dios responde a esta actitud en reverencia de los que le temen y les dice, verso 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Serán para mí especial tesoro y los perdonaré. Es la promesa de Dios. Esta es una promesa que no es algo nuevo, que iban a ser un especial tesoro, no era algo nuevo que Dios le estaba diciendo al pueblo, sino que era un recordatorio de la promesa del pacto. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, verso 5. Dios les dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios ya les había prometido al establecer el pacto. Y algo, hermanos, que diferencia entre esta promesa que encontramos en Éxodo 19 a la que encontramos en Malaquías, es que en Éxodo 19 hay una condición. Y les dice: si ustedes guardan mis mandamientos, van a ser mi especial tesoro. Pero cuando nosotros vamos a Malaquías, Dios no les dice eso. Dios no les dice: si ustedes guardan mis mandamientos, van a ser mi especial tesoro. Dios le hace una promesa sin condición. Y escuchen, hermanos, volvamos a leer el verso 17 para prestar atención. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo? ¿Cuando ellos obedezcan los mandamientos? No. En el día en que yo actúe. Hermanos, esta promesa de bendición que encontramos ahora aquí en Malaquías, basada en aquello que Dios ya había dicho al pueblo, hay una clara diferencia. No había ninguna condición. Esta vez el pueblo no dependía de sí mismo alcanzar o no aquella bendición, sino que era una promesa que tenía como fundamento el actuar de Dios. Van a ser mi especial tesoro en el día que yo actúe. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo iba a suceder eso? ¿Cuándo iban a ser especial tesoro y cuándo iban a ser perdonados? Hermanos, esto es una referencia al día de Jesucristo. Recuerde que Malaquías es 400 años antes de la venida de Jesucristo y ya está diciendo a su remanente fiel, le está diciendo: tengan esperanza. Tengan esperanza porque ustedes van a ser mi especial tesoro, pero ya no depende de algo que ustedes puedan alcanzar. Yo los voy a perdonar, pero no por sus obras o por algo que ustedes vayan a hacer, sino que yo los voy a perdonar y será mi especial tesoro porque yo Jehová de los ejércitos, voy a
actuar. Hermanos, Dios es el que actuaría. Y esta es la razón por la que serían perdonados y vendrían a ser un especial tesoro, por pura gracia de Dios. Hermanos, Israel muestra la realidad del hombre pecador, que por sus propias obras es incapaz de alcanzar el perdón de Dios y que para la salvación es necesaria la intervención de Dios. Hermanos, si Dios no hubiese actuado, Israel ni nadie jamás pudiese haber alcanzado el perdón de Dios. La única razón por la que nosotros hoy podemos clamar y decir: Señor, gracias porque me has perdonado, es porque Dios un día actuó. Es porque Dios un día intervino. ¿Y cómo es que Dios intervino? Dos formas que encontramos en la palabra de Dios. Número uno, Dios intervino enviando a su Hijo unigénito a este mundo como el Cordero de Dios para expiar los pecados de su pueblo. Y número dos, Dios intervino en tu corazón, obrando en tu corazón cuando te encontrabas muerto en tus delitos y pecados. Fue Dios quien te convenció de pecado, justicia y juicio. Fue Dios quien te hizo entender el evangelio de salvación. ¿Se da cuenta, amado hermano y hermana, que la única razón por la que hoy somos salvos es por esta promesa? Es porque Dios un día intervino en tu corazón. Y termina el verso 18 diciendo: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Dios le está diciendo: existe un poco de debate entre si es que yo hago una diferencia entre el justo y el malo. Aquel día, cuando yo establezca y cumpla mi plan de redención, ahí van a saber la diferencia entre el justo y el malo. Van a saber la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amado hermano, hermana, puede que en este mundo muchas veces no veamos tal diferencia en lo superficial y que quizás lleguemos a estar confundidos en algún momento, pensando de que, ¿por qué en este mundo prosperan los impíos? ¿Por qué en este mundo les va mal al que hace mentira, al que roba y engaña? En cambio, al que intenta hacer lo correcto le va todo mal. Puede que hoy en día, superficialmente, no veamos tal diferencia, pero llegará aquel día, en el día del Señor, que se verá claramente esa diferencia. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, nos va a hablar un poco de esta diferencia, que va a ser la forma en la que también el libro de Malaquías va a terminar en el capítulo 4. Pero permítanme compartir rápidamente este pasaje, Mateo 13, 37 al 43. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. En este mundo, amados hermanos, está la cizaña como también está la buena semilla. Están los hijos del reino como están los hijos del malo. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El Señor Jesucristo dice: cuando venga en mi reino, a establecer mi reino eternamente, ahí van a ver la diferencia. Van a ver la diferencia entre el justo y el malo. Los malos serán arrancados y serán echados al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. En cambio, los justos resplandecerán en gloria con el Padre. Hermano, esta es la consolación a la que llega también
Asaf en su salmo. Les invito a que pueda leerlo en casa. Asaf, al terminar su salmo, termina diciendo: yo estaba teniendo esa lucha de pensamientos, pero luego vi cuál es el destino de los malos. Entonces dejé de envidiarlos. Hermanos, si usted piensa y dice: yo envidio la prosperidad del impío, del pecador, hermano, no lo envidie. No lo envidie. Al saber cuál es el destino de los malos, no los envidie. Más bien, téngales compasión. Téngales compasión. Y al mismo tiempo, hermano, al contemplar su situación, no se sienta miserable, hermano. No se sienta que usted no es dichoso. La palabra de Dios: somos bienaventurados. Nosotros somos los que somos bienaventurados. No son bienaventurados los ricos, no son bienaventurados los que tienen posesiones en este mundo. Si son bienaventurados aquellos que son llamados hijos de Dios. Y usted es un hijo de Dios por la fe si ha creído en el Señor Jesucristo. Por lo cual siéntase bienaventurado y eternamente agradecido. Quiero terminar con un último versículo. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4. ¿Cómo enfrentamos este mundo, amados hermanos, en el cual vamos a estar constantemente viendo la prosperidad del impío, para que no caigamos en aquella envidia que nos lleve a querer imitarlos? El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, ¿qué tipo de personas vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser los que nos quejamos? ¿Los que todo el tiempo estamos quejándonos ante Dios? ¿O vamos a ser de aquellos que viven con una esperanza viva? No mirando las cosas de la tierra, sino poniendo la mirada en las cosas de arriba, en las cosas del Señor, teniendo una esperanza de que va a llegar el día en el cual el Señor Jesucristo será manifestado en gloria y nosotros seremos juntamente con Él glorificados. Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias esta mañana que nos regala, Señor, de abrir tu palabra, Señor, y te pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones por medio de esta exposición que hemos tenido, Señor, que nos alientes a no envidiar a la prosperidad del pecador, no querer ser como ellos, sino tenerles compasión porque nosotros sabemos cuál es el destino que les espera a todos aquellos que no creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no se arrepienten de sus pecados. Oh, amado Señor, te pido que alientes el corazón de aquel hermano o hermana que está luchando con las necesidades de este mundo, Señor, a poner las miradas en Cristo, el autor y consumador de la fe, poner la mirada en las cosas de arriba y esperar con ansias aquel momento en el cual, Señor, tú vengas a recogernos para estar eternamente resplandeciendo junto al Padre. Te damos muchas gracias, amado Señor, por tu cuidado y por tu palabra esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén.